Después de notar que mi esposa Sabrina Grayson, una dedicada directora ejecutiva, estaba priorizando a su mejor amigo separado, Martin Crawford, y a su hijo por delante de nuestra propia familia, empecé a enseñarle a nuestro hijo Leo a llamarla señorita Grayson. Una noche, Leo tenía fiebre y Martin llamó a Sabrina para que fuera. Ella fue. Puse mi mano en la frente caliente de Leo y le dije que se despidiera de ella. Habíamos prometido llevar a Leo juntos a la reunión de padres y maestros de su escuela. Entonces Martin llamó angustiado porque su hijo Teddy no tenía una madre que lo acompañara. Sabrina se fue con bastante prisa. Ni siquiera levanté la vista. Le entregué mi teléfono a Leo y le pedí que hablara por Sabrina y diera alguna explicación en el chat grupal de padres sobre por qué ella no podía asistir. Leo dudó una eternidad como siempre lo hacía. Luego, de la nada, Sabrina finalmente pareció reflexionar sobre todo y sugirió que toda la familia se tomara una bonita foto. Afuera del estudio, Martin llamó de nuevo preocupado. Sabrina, ¿puedes recoger a Teddy de la escuela? Los otros niños lo hacen sentir mal por no tener mamá. La inquietud cruzó el rostro de Sabrina. Empezó a agacharse para explicárselo a Leo, pero él se despidió con la mano antes de que yo tuviera que decir una palabra. Está bien, señorita Grayson. Vaya a estar con ese otro niño que la necesita allá. Solo seremos papá y yo en la foto familiar de hoy. Fue entonces cuando Sabrina y yo nos sorprendimos por los 28 días, desde que noté que su atención principal ya no estaba con nosotros. Cada vez que posponía planes con Leo y conmigo por Martin, yo hacía que Leo la llamara señorita Grayson. Un recordatorio para ambos de no entristecernos por algo que simplemente no podíamos cambiar. Pero Leo nunca lo vio de esa manera. Solo tenía 7 años, la edad en la que un niño más necesita a su mamá. Cada vez que se lo pedía dudaba mucho tiempo antes de susurrar. Señorita Grayson. Hoy lo hizo por su cuenta. Salió suave y fácil, como si lo hubiera practicado 1000 veces en su cabeza. Al vernos a ambos paralizados allí, Leo tomó mi mano. Señorita Grayson, vayan a hacer lo suyo. Luego me miró. Vamos, papá. Llegaremos tarde. Me guió hacia el estudio, un paso a la vez. La foto había sido idea de Sabrina, su forma de compensar por haberse perdido la reunión de padres y maestros. Leo la había estado esperando con ansias durante 2 semanas enteras. Lo seguí callado con el pecho tan lleno de emociones que necesitaba un respiro. Supe ida con ellos por accidente. Fue al cumpleaños de Teddy y dejó los boletos en su abrigo cuando llegó a casa. 3 boletos para Universal Studios. Para su 6º cumpleaños, Leo había deseado que toda la familia fuera a Universal para ver a sus personajes favoritos, los Minions. Sabrina opinó que no era el momento y se negó. Unos días después fue de todos modos con Teddy. Encontré la publicación de Instagram de Martin en su teléfono, con la descripción visitando el lugar más mágico de la Tierra, con una mamá muy increíble. Una foto de Sabrina, Martin y Teddy. Martin fue su primer novio separado con un hijo. Esa noche tuvimos la mayor discusión de nuestro matrimonio. Dije que quería separarme y tener la custodia de Leo. Dijo que me equivocaba. ¿Cómo podía alejar a Leo de su madre? Aseguró que todo lo que sentía por Martin era pura empatía. Vi cómo la sonrisa abandonaba el rostro de Leo y simplemente respiré profundo para lograr calmarme. Si nos mudábamos, la extrañaría. Si nos quedábamos, esto seguiría siendo rutina. No iba a permitir que siguiera sintiéndose desplazado por esa supuesta compasión, así que hallé otra manera. Le presenté los papeles de separación muy sutilmente, pero discretamente le di 30 días. Si cambiaba su actitud, lo dejaría pasar por el gran bien de Leo. Así que ese era el plan para esos 30 días, hacer todo lo posible para ayudar a Leo a independizarse de su mamá. Hoy era el día 28, y la había llamado señorita Grayson por su cuenta. Sentí que sus manos temblaban un poco entre las mías. Sentí como si mi corazón estuviera llenándose de mucha melancolía. Al cruzar la calle, Sabrina finalmente reaccionó. Dio unos pasos tras nosotros queriendo preguntarle a Leo qué le pasaba, pero Martin llamó de nuevo muy afligido. Sabrina, ¿dónde estás? Teddy no deja de preguntar por su mamá. No puedo calmarlo. Se detuvo. Miró nuestras espaldas. De acuerdo, entendido, voy para allá. Me envió un mensaje de texto diciendo que lo hablaríamos esta noche. Se dio la vuelta y se marchó con bastante prisa. El motor sonó y luego se desvaneció calle abajo. Leo se refugió en mis brazos, suspirando contra mi camisa. Papá, ¿podemos simplemente soltar a nuestra mamá? La sesión de fotos no se realizó, así que lo llevé a casa y empecé a empacar. Mientras reservaba vuelos de regreso a mi ciudad natal, Martin me envió un video grabado en otro estudio conocido. Él y Sabrina con ropa a juego, posando con un niño de unos 5 años. Al final, su comentario de siempre. Martin es solo una foto familiar. Sabrina y yo podemos tomarnos una en cualquier momento. Antes eso habría provocado una respuesta muy directa de mi parte. Ahora, viendo a Leo guardar sus juguetes en silencio, todo lo que podía pensar era en lo innecesario que sería responder. Cerré el chat y reservé 2 boletos a SimCity para pasado mañana. Justo después de pagar, Sabrina entró llevando un pastel de fresa. Leo y yo la miramos sorprendidos. A ella no le gustaba el pastel de fresa. Por eso Leo siempre elegía su favorito, el tiramisú, para su cumpleaños, a pesar de haber heredado mi gran amor por las fresas. Entonces, ¿por qué de repente traía uno a casa? Leo y yo intercambiamos una mirada. Ninguno de los dos podía creerlo. Su rostro cambió cuando vio la maleta abierta. Teddy estaba muy sensible, así que me quedé un rato. En el camino de regreso, recordé que a ustedes dos les encantaba el pastel de fresa, así que compré uno. ¿Por qué están empacando? ¿Van a algún lado? Negué con la cabeza. Luego lo cambié por un asentimiento. Algo así. Quedaban 2 días en el periodo de reflexión. No quería que nada lo cambiara. Por alguna razón, eso la relajó. El estudio llamó. Dijeron que ustedes dos nunca aparecieron. Les pedí que lo reprogramaran. ¿Qué tal mañana? Prometo que estaré presente con ustedes esta vez. Se puso en cuclillas frente a Leo, completamente seria. Leo dejó de empacar. La miró luego a mí indeciso. O tal vez simplemente ya le costaba bastante trabajo creerle. Noté el cambio en él y algo dentro de mí se enterneció. Está bien,
De todos modos era la última vez que accederíamos. En el segundo en que lo dije, su rostro se iluminó y salió corriendo hacia su habitación con sus juguetes. Una vez que se fue, seguí empacando. Sabrina se acercó algo vacilante. Sobre eso de que Leo me llamara señorita Grayson hoy, mi corazón dio un brinco. Levanté la vista, se inclinó y dejó el pastel a mi lado con una voz a medio camino entre la nostalgia y la ternura. Joshua, sé lo que estás pensando. Crees que soy demasiado atenta con Martin y que los descuido a Leo y a ti, pero te juro que todo lo que siento por Martin es solidaridad. Está criando a un niño solo. Solo quiero que las cosas sean más fáciles para él. Tomó mi mano y la presionó plana contra su pecho. Dame un poco más de tiempo. Resolveré todo este asunto de Martin y Teddy. No dejaré que tú y Leo sigan sintiéndose así. La miré fijamente. No podía recordar la última vez que me había mirado tan seriamente. Tal vez fue en nuestra boda, en esa pequeña iglesia blanca, con los dedos entrelazados mientras juraba ser buena conmigo para siempre. O el día que nació Leo, cuando lo sostuvo con tanto cuidado en la sala de partos, con una gran emoción recorriendo su rostro. Cariño, siempre cuidaré de ti y de nuestro Leo. Siempre. Pensando en todo eso, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Entonces, finalmente decidí contarle sobre la separación. Sabrina, en realidad... Oh, oye, ¿dónde pusiste ese set lindo de Lego que le compraste a Leo? En el armario del estudio. Martin dice que a Teddy le gustan mucho los Legos últimamente. Se lo llevaré por unos días. Sacó la caja del estudio, agarró sus llaves y salió apresuradamente por la puerta. Se cerró rápidamente tras ella. Se había ido. Miré la puerta durante mucho tiempo. Luego terminé la frase que no pude decir. En realidad, Leo y yo seguiremos nuestro camino. Quedaban 2 días antes de irnos. A medianoche me acosté cansado en la cama. Todo estaba finalmente empacado. Mi teléfono se iluminó. Sabrina, a Teddy le fascina el set de Lego. Me quedé despierto toda la noche construyéndolo con él. Martin quería que te diera las gracias. Mi esposa, dándome las gracias en nombre de otro hombre a la medianoche, esbocé una pequeña sonrisa de cansancio. Ni siquiera tenía motivos reales para discutir. El final iba a ser el mismo de cualquier manera. Escribí de vuelta. No hay necesidad de agradecer. No fue un regalo para él. Ese set de Lego era el obsequio de cumpleaños favorito de Leo. Él había estado esperando que tuvieras tiempo para armarlo juntos. Luego apagué el teléfono y me fui a dormir. Fuera cual fuera la expresión de su rostro, decidí simplemente no imaginarla. A la mañana siguiente, Sabrina llegó temprano a casa a las 8 en punto. Se estaba quitando el abrigo cuando se detuvo de pronto ante las maletas alineadas en la sala de estar. ¿Necesitan todo eso para un solo viaje?, preguntó un poco desconcertada, entrando a la habitación con el abrigo aún puesto. Yo estaba ayudando a Leo a vestirse y no me di la vuelta. Es un viaje largo. Miró directamente a Leo, y solo se relajó después de que él asintió. Luego dejó su abrigo y sacó 3 boletos para Universal Studios. Estabas triste porque nunca llevé a Leo a Universal, ¿verdad? Conseguí boletos para hoy. Los 3 podemos ir. Lo sostuvo en alto con el rostro lleno de calidez y orgullo. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Había pasado casi un mes y apenas ahora lo recordaba. Luego recordé la serie de mensajes de texto no leídos que me esperaban cuando desperté, y todo tuvo sentido. Esta era su forma de disculparse. Me quedé en silencio y seguí vistiendo a Leo. Él estaba emocionado parpadeando mientras me miraba. Papá, quiero ir, sonreí. Pero antes de que pudiera decir nada, Sabrina interrumpió vacilante. Solo hay una condición. Martin sabe que hoy nos vamos a tomar una foto familiar, y teme que Teddy se ponga triste si se entera. Así que dejaremos nuestra foto para otra ocasión. El arrepentimiento estaba escrito en todo su rostro. Leo se quedó quieto. La chispa en sus ojos se desvaneció lentamente. Oh, ya veo. Bajó la cabeza y no dijo nada más. Sus ojos se humedecieron un poco. Sabrina no se dio cuenta. Es el único pequeño detalle que me pidió Martin. Supuse que no era gran cosa. Solo dejamos las fotos para después. Habrá una próxima. Leo, ¿qué opinas? No tenía idea de que nos iríamos al día siguiente y que esta era su gran oportunidad. Ninguno de los dos dijo nada. Solo asentimos. Está bien, seguro. Dejó escapar un suspiro y sonrió como si se hubiera quitado un peso de encima. Iré a avisarle a Martin. Nos vemos en Universal a las 3. Se levantó para irse. En la puerta se volvió. Cariño, Leo, ustedes dos son muy comprensivos conmigo. Ninguno de los dos respondió. Después de que se fue, Leo saltó de la cama y sacó del armario su mochila ya empacada. Papá, creo que es mejor no ver a la señorita Grayson. ¿Podemos irnos antes? Adelanté nuestro vuelo a las 3 de la tarde. Una vez que confirmé la información de los pasajeros, empecé a preparar todo a las 9. Preparé el desayuno en esa casa por última vez. El pastel seguía en el refrigerador. Leo lo sacó y lo dejó a un lado sin probarlo. A las 10 recogí el acuerdo de separación formalizado por el abogado. En la primera línea yo tendría el cuidado de Leo. Alrededor de esa hora vi la nueva publicación de Martin con la foto familiar. Mamá e hijo están felices. Dicen que quieren colgarla donde todos puedan verla. Leo estaba doblando aviones de papel cerca de ahí. Lo vio y no dijo nada, solo me animó un poco. Papá, date prisa y firma eso. A la 1 terminamos de almorzar y tomamos un taxi al aeropuerto. Aún faltaban 2 horas para que nos encontráramos con Sabrina. Leo sostenía su tableta, desplazándose en silencio por fotos antiguas de nosotros 3. Fotos de su celebración de un mes de nacido. Sabrina cargándolo con gran orgullo. Él a los 3 años viendo una película de los Minions con ella, ambos haciendo el símbolo de la paz. Un video de este año antes de que Martin frecuentara la casa con Sabrina, caminando detrás de él, enseñándole a andar en bicicleta. Lo miró una y otra vez en calma, pero el ambiente en el taxi se volvió nostálgico y muy silencioso. Me senté a su lado y no dije ni una palabra. A las 2 estábamos a punto de pasar por seguridad cuando Sabrina llamó. Joshua, dile a Leo que me disculpe muchísimo. Teddy tropezó y se lastimó. Tengo que llevarlo al médico ahora. No sé si llegaré a las 3. Si no llego, regresen a casa. Por favor, dile a Leo que lo lamento. Colgó rápido, demasiado rápido, para escuchar el anuncio de embarque que sonaba detrás de mí. Vámonos. Tomé la mano de Leo. Asintió,
seleccionó todas las fotos del álbum y las archivó todas con un solo toque. A las 3 el avión despegó. Le puse los auriculares a Leo, miré el cielo azul y las nubes y solté un suspiro lento. Adiós, Sabrina. Mientras tanto, Sabrina ya no prestaba atención a la preocupación de Martin, saliendo apresurada del lugar a toda prisa hacia Universal Studios. Sabrina llegó corriendo a Universal Studios a las 3:14, con el vestido arrugado de las horas que había pasado en urgencias con Teddy y el maquillaje deshecho por el calor y la prisa. Sus ojos recorrieron la multitud de familias, niños con sombreros de Minion, parejas tomadas de la mano, grupos que reían frente a las atracciones. Ningún Joshua, ningún Leo marcó mi número directo al buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Le envió un mensaje. Joshua, ya llegué. ¿Dónde están? Esperó 3 minutos. 5:10, nada, llamó a Martin. ¿Cómo está Teddy? Mejor, solo fue un susto. Gracias a Dios que estuviste ahí, Sabrina. No sé qué habríamos hecho sin ti. Escuchó su voz cálida y familiar, y por un segundo sintió ese peso conocido en el pecho, esa mezcla de gratitud y orgullo que Martin siempre sabía cómo despertar. Pero lo sacudió. Oye, ¿no has visto a Joshua y a Leo? Llegué tarde y no los encuentro por ningún lado. Una pausa en Universal. No. Los últimos que vi fue esta mañana cuando pasé por la casa a buscar unos boletos que había olvidado. Joshua mencionó algo de un viaje, pero pensé que era broma. Ya sabes cómo es él. Sabrina se quedó paralizada en medio del flujo de turistas. Un viaje. Martin soltó una risita. Sí, algo de que había reservado vuelos. Le pregunté a dónde y me dijo que a SimCity. Le respondí que eso no era un lugar real y me colgó. Una pausa corta. ¿Pasa algo? Sabrina bajó el teléfono lentamente. El ruido del parque, los gritos de alegría en las atracciones, la música temática que salía de los altavoces. Todo se volvió un zumbido lejano y sin sentido. SimCity no era una broma, era el nombre que Leo y yo le dábamos a mi ciudad natal, un chiste interno que inventamos cuando él tenía 4 años y confundió el mapa de la ciudad con un videojuego. Llevábamos años usando ese apodo. Ella misma lo había escuchado docenas de veces. Corrió hasta la salida marcando mi número de nuevo. Buzón de voz. El de Leo. Buzón de voz. Le envió mensajes a los dos. Nada. Paró un taxi afuera y dio nuestra dirección de memoria. La casa estaba en silencio cuando entró con su llave. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino ausencia de vida. Las maletas habían desaparecido. El cuarto de Leo olía a él, a ese perfume de niño y jabón suave, pero el armario estaba abierto y la mitad de los estantes vacíos. Los aviones de papel que siempre dejaba regados por el suelo habían desaparecido también. Solo quedaba uno doblado con cuidado sobre la almohada. Lo desplegó. Era una página de su cuaderno escolar con una sola línea escrita con la letra redonda y torpe de 7 años. Señorita Grayson, esperamos que sea muy feliz. Sabrina se sentó en la cama de Leo y no se movió durante mucho tiempo. En algún punto sobre las nubes, Leo se había quedado dormido contra mi hombro con los auriculares puestos. La pantalla de su tableta mostraba la película de los Minions congelada justo en el momento en que sus ojos se cerraron. Le quité los auriculares con cuidado y los doblé sobre la mesita. Por la ventanilla, el cielo era de ese azul sin compromisos que solo existe a 10.000 metros de altura, donde nada puede alcanzarte todavía. Saqué el teléfono. Lo había puesto en modo avión desde que pasamos por seguridad. Allí, congelado en la pantalla de notificaciones antes de desconectarlo, había un mensaje de Sabrina de las 2:58. Estoy llegando. Espérenme. 2 minutos tarde. El avión había despegado a las 3 en punto. ¿No lo desbloqueé? Lo guardé en el bolsillo del saco y me recosté mirando el respaldo vacío de enfrente. Pensé en ella corriendo por las puertas de Universal, con ese paso decidido que siempre tenía cuando quería llegar a tiempo a algo que le importaba. Me pregunté si esa misma imagen, la de Sabrina corriendo hacia nosotros, habría sido distinta. Hace 6 meses, antes de Martin, antes de los boletos de Universal, antes del cumpleaños de Leo, que nunca fue. Miré a Leo dormido. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños estuviera cargando algo demasiado pesado para sus 7 años. Le acomodé el cinturón sin despertarlo, y recordé lo que me había preguntado esa mañana en el taxi, con los ojos muy serios, con esa capacidad que tienen los niños de hacer preguntas que son cuchillos disfrazados de curiosidad. Papá, la señorita Grayson va a buscarnos. Le dije que no lo sabía. Y si viene y no estamos, le dije que estaríamos en el avión. ¿Y si el avión todavía no ha despegado? Lo miré. Tardó en responder. Luego sacó de su mochila el último avión de papel, lo sostuvo un momento entre los dedos y lo dejó en el asiento del taxi. No importa, papá, vámonos. A las 6 de la tarde, Sabrina tenía 84 mensajes enviados entre mi número y el de Leo, todo sin respuesta. Llamó al abogado de familia, que le informó con voz neutral que yo había retirado los documentos esa misma mañana. Llamó al colegio de Leo, que confirmó que había dado de baja al niño 2 días antes. Llamó a mi madre, que le dijo con esa frialdad cortés que siempre había guardado para ella, que sí, que habíamos llegado bien, que Leo estaba cenando y que si quería hablar con nosotros, tendría que esperar a que yo decidiera contestar. Colgó. Se quedó en el centro de nuestra sala vacía con el pastel de fresa que ella misma había comprado todavía en el refrigerador intacto, exactamente donde lo habían dejado. Entonces llamó Martin. Sabrina, ¿todo bien? Pareces rara. Joshua se fue, se llevó a Leo. ¿Qué? Una pausa. Luego casi con demasiado cuidado. ¿Por qué haría eso? Y ahí estaba. La pregunta que ella llevaba horas haciéndose sin atreverse a responder del todo. ¿Por qué? Como si no supiera. Como si los últimos 28 días no hubieran sido una respuesta lenta y metódica escrita en cada cena cancelada, en cada reunión a la que no fue, en cada vez que Leo dudó antes de susurrar señorita Grayson hasta que dejó de dudar. Sabrina se sentó en el suelo de la sala con la espalda contra el sofá, porque había una cosa que yo sabía con certeza y que ella aún no había terminado de entender, que yo no me había ido por impulso,
que los 28 días no habían sido de rabia ciega, sino de preparación minuciosa, que cada movimiento había sido calculado, medido, ejecutado con la misma calma que usaba para cerrar los tratos más difíciles de mi carrera, que la habría esperado los 30 días completos, si ella hubiera dado una sola señal real de cambio, pero no la dio. Y yo había aprendido hace mucho tiempo que esperar lo imposible no es paciencia, es rendición. Lo que Sabrina no sabía todavía, lo que estaba a punto de descubrir cuando revisara su correo esa noche, era que yo no solo me había llevado a Leo y las maletas, me había llevado también todo lo demás. Sim City en agosto huele a pino y a asfalto caliente. Lo había olvidado. Llevaba tantos años en la capital, en ese departamento de techos altos y ventanas con vista a los edificios de oficinas de Sabrina, que se me había olvidado que el mundo podía oler a algo que no fuera café de máquina y reuniones pendientes. Leo salió del taxi antes de que yo terminara de pagar, y se quedó parado en la acera frente a la casa de mi madre, mirando el jardín con los ojos muy abiertos. ¿Papá, acá hay un árbol? Sí, un árbol de verdad con ramas. La mayoría los tienen. Se volvió a mirarme con esa expresión de estás bromeando, pero en realidad no, que había heredado directamente de mí. Y luego salió corriendo hacia el árbol como si tuviera toda la intención de treparlo ahí mismo con la maleta todavía a cuestas. Lo dejé. Mi madre salió a la puerta antes de que yo llegara al porche. No dijo nada, solo me dio un abrazo largo y apretado. El tipo de abrazo que no necesita palabras porque ya contiene todas las que podrían haberse dicho. Luego me sostuvo por los hombros y me miró a la cara. ¿Estás delgado? Estoy igual. Estás delgado y tienes cara de haber dormido 3 horas en un mes. 4. Me dio un manotazo en el brazo y me hizo entrar. Diana llegó esa noche con 2 bolsas de comida y una botella de vino que no abrió, porque se pasó las 2 horas siguientes hablando sin parar, como siempre había hecho desde que teníamos 10 y 8 años respectivamente. Mi hermana mayor, abogada de familia desde hacía 12 años, la persona a quien había llamado el día que encontré la publicación de Martin en el teléfono de Sabrina, antes incluso de confrontar a Sabrina, antes de decir la palabra divorcio en voz alta. Eso era lo que Sabrina no sabía, que yo no había actuado por rabia la noche de esa pelea, que ya llevaba días hablando con Diana, entendiendo mis derechos, documentando todo, construyendo el caso con la misma meticulosidad con la que construía cualquier otra cosa que importara. Diana dejó un folder grueso sobre la mesa de la cocina mientras mi madre bañaba a Leo. Revisé todo lo que me mandaste, las fechas, los mensajes, los registros de llamadas. Lo abrió y pasó las páginas con un dedo. Esto es sólido, Joshua. La custodia primaria está bien sustentada. El patrón de negligencia emocional reiterada, combinado con la documentación del impacto en el menor, es exactamente lo que un juez necesita ver. No quiero destruirla. Diana me miró por encima de sus lentes. Lo sé. Por eso estructuramos esto de manera que ella pueda aceptar los términos sin que llegue a juicio. Tendrá visitas. Tendrá su lugar en la vida de Leo, pero la custodia primaria es tuya y eso no está en discusión. Asentí. Ella cerró el folder y me lo entregó. ¿Y lo otro? Lo otro está hecho. Cruzó los brazos. Separé las cuentas conjuntas el lunes pasado, tal como acordamos. Tu porcentaje de los activos compartidos ya está transferido. La cuenta de educación de Leo está blindada. Ella no puede tocarla. Una pausa y el departamento está en el mercado desde esta mañana. Eso era lo demás que me había llevado. No objetos, no muebles, no recuerdos guardados en cajas. Me había llevado el control de todo aquello que Sabrina, en su certeza de que yo nunca me iría, realmente había dado por sentado que seguiría intacto. ¿Cuándo crees que lo va a descubrir? Diana consultó su reloj. Si revisó su correo esta tarde, ya lo sabe. Si no, mañana a primera hora cuando intente mover algo. Sabrina lo descubrió a las 8 de la noche, sentada frente a su computadora con una copa de vino que no había tocado. El correo del banco era claro y sin adornos. Notificación de separación de cuentas conjuntas iniciada por el cotitular Joshua Norris, efectiva desde el lunes anterior. El de la inmobiliaria llegó 2 minutos después. Confirmación de publicación del inmueble ubicado en la dirección de nuestro departamento. Leyó los 2 correos 3 veces cada uno. Luego abrió el cajón del escritorio donde guardaba los documentos importantes y sacó el sobre que yo había dejado ahí hacía exactamente 28 días. El que contenía los papeles de divorcio con su firma, que ella había estampado creyendo que estaba firmando otra cosa. Lo sostuvo un momento. Luego lo dejó sobre el escritorio con mucho cuidado, como si fuera algo frágil. Martin llamó a las 8:30. Sabrina, ¿pudiste hablar con Joshua? No. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Oye, no te pongas así. Si necesita tiempo para calmarse, dáselo. Seguro vuelve en unos días. Ya lo conoces. Siempre exagera un poco, una risita corta. Además, ya encontrarás la forma de arreglarlo. Siempre lo haces. Sabrina no respondió. Oye, mientras tanto, ¿podrías pasar mañana por la mañana? Teddy tiene cita con el pediatra y yo tengo una reunión que no puedo mover. Solo serían un par de horas. Colgó antes de que ella terminara de contestar. Leo se quedó dormido esa noche, abrazado a su mochila en la cama de mi cuarto de infancia, rodeado por los mismos muebles de madera que yo había tenido a los 7 años. Le dejé la lámpara del velador encendida a media intensidad, como le gustaba, y me senté en el borde de la cama un momento mirándolo. La fiebre que había tenido hacía 2 noches había bajado del todo. Tenía las mejillas descansadas, los puños flojos, la respiración lenta y regular. Ya no fruncía el ceño. Le aparté el cabello de la frente. Pensé en la última vez que Sabrina había hecho ese mismo gesto, y me di cuenta de que no podía recordarla. Entonces el recuerdo me llegó completo, sin anuncio, como siempre llegan las cosas que uno ha estado evitando. Era un martes de noviembre, hacía 4 meses. Sabrina había llegado tarde a casa, como casi siempre, y yo había colgado su abrigo en el perchero del pasillo. Al hacerlo, algo cayó del bolsillo interior. 3 trozos de papel rectangulares color crema, con el logo de Universal Studios impreso en dorado. Me agaché a recogerlos, los volteé. 3 boletos. Fecha. El sábado siguiente. Nombres impresos. Sabrina Grayson, Martin Crawford, Theodore Crawford. Me quedé en cuclillas en el pasillo mirando esos papeles durante un tiempo que no supe medir.
Desde el cuarto, escuché la voz de Leo hablando solo, imitando los personajes de alguna película, y recordé con esa claridad brutal que tienen los recuerdos cuando finalmente encajan, la conversación de 3 semanas antes. Leo preguntando si podíamos ir a Universal para su cumpleaños con los ojos brillantes y las manos entrelazadas como hacía cuando quería algo con todas sus fuerzas. Y Sabrina diciéndole que no, sin levantar la vista del teléfono, que ya era muy grande para esas cosas, que los Minions eran para bebés, para bebés. 3 semanas después, 3 boletos. El nombre de otro niño donde debería estar el de Leo. Guardé los boletos en el bolsillo de mi pantalón y entré a la cocina a terminar de hacer la cena. No dije nada esa noche, ni la siguiente. Esperé 4 días hasta que encontré la publicación de Instagram de Martin para decir algo. Y para entonces, ya no era una sola cosa lo que tenía que decir, sino todo lo que había acumulado en silencio desde ese martes en el pasillo. Ahora sentado en el borde de la cama de mi hijo dormido, en la casa donde crecí, a 1000 kilómetros de distancia de todo aquello, entendí algo que no había podido formular hasta ese momento. El plan no había empezado hace 28 días, había empezado en ese pasillo. La noche que me agaché a recoger 3 boletos del suelo y volví a ponerme de pie siendo ya una persona distinta. El miércoles por la mañana, Diana presentó los papeles formalmente. A las 11, el bufete de Sabrina recibió la notificación oficial. A las 11:04, Sabrina me llamó 7 veces seguidas. No contesté ninguna. A las 11:20 le envió un mensaje a Diana directamente, porque Diana había firmado como representante legal y su nombre aparecía en los documentos. Por favor, dile a Joshua que hable conmigo. Solo 5 minutos. Diana me lo reenvió sin comentario. Le respondí con un solo mensaje. Dile que hable con su abogado. Leo empezó el colegio nuevo el jueves. Lo acompañé hasta la puerta del salón y él entró sin voltear, con esa determinación tranquila que a veces me recordaba tanto a mí mismo que me dolía el pecho. A la hora del almuerzo, me mandó un mensaje desde la tableta. Hice un amigo, se llama Bruno, sabe mucho de dinosaurios. Lo guardé en el teléfono sin borrarlo. Esa tarde, mientras Leo y mi madre armaban un rompecabezas en la sala, Diana me llamó. Sabrina contrató a Pérez en Asociados. Bien, no es buen augurio, Joshua. Son agresivos. Lo sé. ¿Cómo estamos nosotros? Sólidos. Pero prepárate para que intenten negociar en persona. Ella va a querer verte antes de que esto llegue a un juez. Tenía razón. Sabrina llamó esa misma noche, esta vez desde un número que no reconocí. Contesté, Joshua, Sabrina, silencio breve. Luego, ¿cómo está Leo? Bien. ¿Puedo hablar con él? Está durmiendo. Otro silencio. Escuché su respiración al otro lado, controlada, medida. La misma respiración que usaba en las juntas difíciles, cuando no quería que nadie supiera que estaba nerviosa. No tienes que hacer esto de esta manera. Podemos hablar, podemos arreglarlo. Ya lo intenté, Sabrina, durante 28 días. Eso no es justo. Yo no sabía que había un plazo. Yo no sabía que estabas contando. Lo sé, por eso funciona. Colgué. Lo que desarmó a Martin no fue ningún movimiento mío, fue él mismo. El viernes por la noche, Sabrina finalmente le dijo que no podía llevar a Teddy al pediatra el lunes porque tenía una reunión con su abogado. Martin guardó silencio un momento. Luego preguntó con una calma demasiado cuidadosa. ¿Y si reorganizas la reunión? Martin, estoy en medio de un proceso de divorcio. Lo sé, pero Teddy te necesita. Tú sabes lo que significa para él tenerte cerca. Lo que significa para mí. Sabrina tardó en responder. Eso no es justo. Solo digo que hay personas que cuentan contigo, que siempre has estado ahí. No entendería que justo ahora, cuando más te necesito, decidieras que tus prioridades son otras. Hubo una pausa larga. Luego, Sabrina dijo muy despacio. Martin, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? Él no respondió de inmediato, y en ese silencio, en esa fracción de segundo donde debería haber habido una respuesta inmediata, y no la hubo, Sabrina escuchó algo que llevaba meses ignorando. Sabes que siempre me importas, dijo él finalmente. Eso no es lo que te pregunté, colgó ella. Esta vez me enteré de esa conversación 3 días después, cuando Sabrina me la contó en el único mensaje de texto largo que me envió en toda esa semana. No pedía nada, no negociaba, solo describía lo que había pasado con esa precisión clínica que usaba cuando algo la había afectado más de lo que quería admitir. Lo leí 2 veces, luego lo dejé en visto porque entendí exactamente lo que estaba haciendo. Era inteligente, siempre lo había sido. Estaba mostrándome que lo veía, que finalmente veía a Martin tal como yo lo había visto desde el principio, un hombre que necesitaba una figura materna para su hijo, y había encontrado en mi esposa algo más cómodo y conveniente que contratar a una niñera, un hombre que nunca la había querido a ella, sino lo que ella podía darle. Lo veía, pero verlo ahora no cambiaba lo que había costado no verlo antes. Leo tenía 7 años. Había aprendido solo a decirle señorita Grayson a su madre. Había borrado todas sus fotos con un solo toque, sin llorar, con esa resignación silenciosa que no debería existir en un niño de esa edad. Había cargado una mochila de aviones de papel en un taxi y había dejado el último en el asiento porque ya no lo necesitaba. Eso no se deshace con una conversación. El domingo, Sabrina reservó un vuelo a Sim City. Diana me avisó a las 6 de la tarde. Llega el martes a mediodía. Me quedé mirando el jardín desde la ventana de la cocina. Leo estaba afuera trepado en el árbol con Bruno, hablando de dinosaurios con una seriedad absoluta. Mi madre los miraba desde el porche con los brazos cruzados y una sonrisa que llevaba semanas sin ver en su cara. Joshua, ¿estás ahí? Sí, ¿qué quieres hacer? Pensé en la pequeña iglesia blanca, en los dedos entrelazados, en la sala de partos y las lágrimas corriendo por su rostro, mientras sostenía a Leo por primera vez. Pensé en todo eso, y luego pensé en el avión de papel abandonado en el asiento de un taxi. ¡Que venga! Sabrina llegó el martes a mediodía con una maleta pequeña y ojeras que el maquillaje no alcanzaba a cubrir. Diana la había citado en la oficina que usaba como sede temporal cuando trabajaba desde Sim City, un espacio sobrio con 2 sillas frente a un escritorio y una ventana que daba a la calle principal. Yo llegué 10 minutos antes. Me senté y esperé.
Cuando entró, me miró un segundo demasiado largo antes de sentarse. Diana habló primero. ¿Cómo acordamos? Términos del acuerdo, custodia primaria, régimen de visitas, pensión, plazos. Sabrina escuchó todo sin interrumpir, con las manos planas sobre las rodillas, como hacía en las juntas cuando procesaba información que no le gustaba, pero que sabía que era correcta. Cuando Diana terminó, Sabrina me miró. ¿Puedo ver a Leo? Sí, hoy. Sí, pero antes necesito que entiendas algo. Esperó. No te traje aquí para humillarte. No construí esto para ganarte. Lo construí para que Leo tuviera claridad, porque él no puede vivir en la ambigüedad que vivió los últimos meses. Él necesita saber qué puede esperar de ti y qué no. Hice una pausa. Si firmas esto y decides estar presente en su vida de verdad, estaré dispuesto a que eso pase. Pero si firmas y sigues siendo la misma persona que eras hace 3 semanas, prefiero que Leo aprenda a vivir sin eso de una vez. Sabrina no respondió de inmediato. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba, y reconocí ese esfuerzo porque era el mismo que yo había hecho durante 28 días. Joshua, yo sé lo que perdí. No, todavía no lo sabes, pero lo vas a saber en un momento. Leo estaba en el jardín cuando llegamos a la casa, trepado en el árbol con Bruno, exactamente donde lo había dejado esa mañana. Mi madre los llamó desde el porche, y Bruno bajó primero, saludó con la mano y se fue corriendo hacia su casa al otro lado de la calle. Leo bajó despacio. Vio a Sabrina desde las ramas antes de tocar el suelo. Se quedó parado junto al árbol con los brazos a los costados. Sabrina caminó hacia él. Se agachó a su altura, igual que había intentado hacer el día que Martin llamó llorando por Teddy, el día que Leo la había despedido con la mano. Esta vez no había teléfono que sonara. No había ningún lugar a donde ir. Leo, él no dijo nada. Sé que estás enojado conmigo. Leo la miró un momento, luego miró el suelo. No estoy enojado. Entonces, ¿qué estás? Tardó. Era su forma. Siempre había sido su forma. Esa pausa larga antes de decir algo que importaba, lo había heredado de mí y nunca había sabido si era una virtud o una carga. Cansado. Dijo finalmente. Estoy cansado, mamá. Fue la primera vez en semanas que la llamaba mamá. Sabrina cerró los ojos. Cuando los abrió, las lágrimas corrían sin que intentara detenerlas. Se sentó en el pasto directamente, sin importarle el vestido ni la maleta que todavía llevaba al hombro, y abrió los brazos. Leo dudó 1, 2, 3 segundos que parecieron mucho más. Luego caminó hacia ella y se dejó abrazar. Yo me quedé en el porche con mi madre. Ninguno de los dos habló. Desde ahí los vi. Sabrina sentada en el pasto con Leo en su regazo, hablando muy despacio con la cara enterrada en su cabello. No escuché lo que decían. No necesitaba escucharlo. Lo que importaba no eran las palabras, sino el peso. El cuerpo pequeño de Leo, que poco a poco fue soltando la tensión que había cargado durante semanas, hasta que apoyó la cabeza en el hombro de su madre con los ojos cerrados. Mi madre puso su mano sobre la mía en el barandal del porche. Le hiciste bien a ese niño, Joshua. No respondí. Tenía la garganta demasiado apretada. Sabrina firmó los papeles esa tarde sin negociar, sin condiciones adicionales, sin llamar a su abogado. Los firmó en la mesa de la cocina de mi madre con Leo durmiendo en el sofá de la sala, agotado de tanto llorar y tanto abrazar. Antes de irse me encontró en el pasillo. Rompí con Martin. La miré esta mañana antes de tomar el vuelo. Le dije que no iba a seguir siendo lo que él necesitaba que yo fuera. Hizo una pausa. Me preguntó quién me había metido esas ideas en la cabeza. Le dije que nadie, que simplemente había escuchado una pregunta que mi hijo de 7 años le hizo a su padre una noche y que no pude quitármela de encima. ¿Qué pregunta? Sabrina me miró a los ojos. Papá, ¿podemos simplemente dejar de querer a mamá? El pasillo quedó en silencio. No tenía idea de que Leo había dicho eso. Lo sé. ¿Cuándo? La noche de la sesión de fotos. Después de que te fuiste. Se apoyó contra la pared y miró el techo un momento, respirando despacio. Voy a hacer las cosas diferente. Joshua, no te pido que me creas. Solo te lo digo. Eso es suficiente por ahora. Se fue antes de que anocheciera. Desde la ventana de su cuarto, Leo la vio subir al taxi y agitó la mano. Ella agitó la mano de vuelta. El auto dobló la esquina y desapareció. Leo se quedó mirando la calle vacía un momento. Luego se bajó del alfizar y vino a buscarme. ¿Papá mañana vuelve? No mañana, pero va a volver. ¿Lo prometes? Lo promete ella, y esta vez creo que lo dice en serio. Asintió procesando eso con esa seriedad suya que siempre me partía el corazón. Luego tomó mi mano y me jaló hacia la cocina. Ok, ¿hay pastel de fresa? Me reí. La primera risa real en semanas de esas que salen del estómago y no del esfuerzo. Lo vamos a comprar mañana. Puedo elegir uno gigante, uno razonablemente grande. Eso es lo mismo que gigante. Aprendí muchas cosas en esos 28 días. Aprendí que la calma no es lo opuesto del dolor, sino la forma que toma el dolor cuando decides no desperdiciar energía en él. Aprendí que preparar una salida no es rendirse, sino negarse a que el caos de otro destruya lo que te costó construir. Pero lo más importante lo aprendí de un niño de 7 años que duraba mucho tiempo antes de hablar, que doblaba aviones de papel y los dejaba en los asientos de los taxis, que borró todas sus fotos con un solo toque y no lloró, que subió a un árbol el primer día en una ciudad nueva y encontró un amigo que sabía mucho de dinosaurios. Los hijos no aprenden de lo que les decimos. Aprenden de lo que hacemos cuando algo nos cuesta de verdad. Aprenden si nos quedamos cuando deberíamos irnos y si nos vamos cuando ya no hay razón para quedarse. Aprenden si les mostramos que el amor propio no es egoísmo, sino el único fundamento desde donde se puede amar a alguien más. Leo me enseñó algo que yo creía haberle enseñado a él, que hay momentos en la vida en que la cosa más valiente que puedes hacer es tomar la mano de alguien que cuenta contigo y dar el primer paso, aunque no sepas exactamente a dónde lleva. Aquí en Michi Reddit tenemos más historias. Si te gustan estas historias, coméntalo y te daré un corazoncito.